Muy buenas inversores, en el vídeo de hoy vamos a determinar si Intuit, que lleva una caída de más del 30% en bolsa, es una oportunidad de inversión o una trampa. Para dar con la conclusión, vamos a ver todo esto a lo largo del vídeo. Se viene un vídeo bastante completito, desde su situación actual en bolsa, pasaremos también por su historia, conoceremos el modelo de negocio de la empresa, cómo gana dinero, los resultados del último año 2025 y los más recientes de su primer trimestre de este año 2026, qué es lo que ha dicho la compañía de cara al próximo trimestre y a todo este año 2026, veremos también los fundamentales al completo y aquí se me ha olvidado, pero también haremos una valoración de la empresa. Es decir, analizaremos cuánto podrá costar la acción de Intuit de aquí a 5 años y con eso determinaremos si nos está dando una buena rentabilidad para invertir dentro de la compañía. Así que, dicho esto, vamos para allá. Y como siempre, descargo de responsabilidad, todo lo que vas a ver en este vídeo es meramente contenido educativo e informativo, es simplemente mi opinión y el único responsable con tu dinero eres tú mismo. Nada de lo que vas a ver aquí constituye ni una recomendación ni de compra ni de venta de acciones. En los últimos 5 años, haber invertido en esta empresa nos hubiese dado un retorno anual del 8,4%, un crecimiento de prácticamente el 50% en 5 años. Y ahora mismo lleva una caída que en la captura pone 28,4%, pero realmente en este momento en el que estoy grabando el vídeo lleva una caída del 31% desde sus máximos históricos. ¿Es esto una oportunidad de inversión? Antes veremos la historia de Intuit porque considero que siempre es importante ver lo que hay detrás de las empresas, la historia de la que provienen. En el 1983, Scott Cook, esta persona de aquí que ahora mismo también es director en eBay y en Procter & Gamble, vio a su mujer en la mesa de la cocina intentando cuadrar el libro de cuentas del hogar y pensó que tiene que haber una mejor forma de llevar todo esto. En ese momento era el auge de los ordenadores, había aparecido Steve Jobs con el primer prototipo de ordenador Apple. Ahí fue cuando Cook tuvo la intuición, de ahí el nombre de la empresa Intuit, de que la contabilidad doméstica podía pasar del papel al software y de ahí nació la empresa. Se asoció con Tom Proulx, el típico programador genio que solamente está programando y no quiere saber nada más de la vida, con la misión de hacer que lo financiero fuese más fácil, más automático y más accesible para la gente normal. Su primer gran producto fue Quicken, un software de finanzas personales que se topó con más de una decena de rivales. Ahora veréis qué rivales, porque aquí viene lo interesante de esta historia, pero aún así Intuit logró abrirse hueco gracias a algo muy simple: convertir una tarea pesada, la contabilidad del día a día, en una experiencia mucho más intuitiva. Uno de sus principales rivales todo el tiempo fue Microsoft. Microsoft, para rivalizar a Intuit, lanzó Microsoft Money. En el 1993 Intuit sale a bolsa y poco después hacen una obra maestra, una jugada espectacular que fue comprar TurboTax mediante la adquisición de la empresa Chipsoft. Ahora veremos lo que es TurboTax dentro del modelo de negocio. Continuamos con esto. Este movimiento fue decisivo porque le dio a Intuit el control de una de las categorías más potentes de los Estados Unidos, la preparación y presentación de impuestos. Pero ojo a esto, chicos, porque en el 1995 Microsoft vuelve a aparecer con la intención de comprar Intuit. He podido recuperar esta portada del Wall Street Journal del 1995 en donde se ve el artículo que menciona que Microsoft está considerando comprar Intuit por 1.5 billions. ¿Vosotros qué creéis? ¿Que Intuit quería ser o no quería ser comprada? Pues para sorpresa de todos, Intuit sí que quería ser comprada, pero fue el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos que prohibió esta transacción. Y entonces Intuit se puso de nuevo manos a la obra a seguir comprando empresas. En el año 2009 compraron Mint para reforzar el área de finanzas personales online. En el 2020 compraron Credit Karma para entrar con fuerza en el tema, todo el tema de créditos, recomendaciones, marketplace financiero. Ahora veremos lo que es esto. Y también en el 2021 compraron MailChimp,
que quien haga newsletters probablemente conozca este programa. Y el objetivo actual de Intuit es ser el sistema operativo financiero para pymes y consumidores, con datos, automatización y cada vez más capa de inteligencia artificial y asistencia humana. Ahora veremos cómo está yendo todo esto, porque Intuit se está topando con ciertos problemas. Y es que tampoco es que tenga un modelo de negocio muy complejo, es básicamente un software completamente horizontal. Recordemos que hay softwares verticales y software horizontales, que actúa como una plataforma de tecnología financiera enfocada en mejorar la salud financiera de personas y negocios, principalmente pymes. En su plataforma puedes llevar desde la contabilidad hasta emitir facturas, controlar el cash flow o pagar nóminas, hasta incluso pago de impuestos y mejorar el crédito personal. Lo interesante es que Intuit no vive de vender un producto único, vive de construir un ecosistema de productos conectados que atacan problemas financieros reales y recurrentes. Tú entras en Intuit por un problema y te terminas quedando porque terminan encadenando soluciones a todos los problemas que puede llegar a tener un consumidor o una pyme. Y aquí es lo que os comentaba, cuanto más te metes dentro del ecosistema de Intuit, más difícil es salir, no porque te prohíban salir, sino porque el negocio se vuelve completamente dependiente de esos flujos. Esto se llama coste de cambio. Cuando tú metes tu empresa, tu operativa dentro de una de estas plataformas, te cuesta mucho dinero, tiempo y seguridad el cambiar toda tu operativa y todos tus flujos internos de Intuit a otra plataforma. Por lo tanto, se intuye que cuando alguien entra dentro del ecosistema de Intuit, no vuelve a salir de ahí, sino que entra durante muchos años. E Intuit, su modelo de negocio, consta de 4 patas clave. Me ha ayudado de la inteligencia artificial para hacer imágenes y que os quede todo un poquito más claro, ya que creo que con imágenes se ve todo más visual y queda también más divertido. La primera pata de su negocio está enfocado al de pequeñas y medianas empresas, donde QuickBooks es el núcleo de todo. Intuit, con esta herramienta de QuickBooks, intenta ser la herramienta donde las empresas, las pymes, llevan la contabilidad, emiten facturas, gastos, movimientos bancarios, pueden generar incluso reportes financieros como si fuesen prácticamente auditados, y en torno a este núcleo, cuando tú metes dentro tu pyme, puedes añadir nuevas capas. A más capas que estés metiendo, más mensualidad tiene que pagar la empresa. El segundo pilar lo llaman el pilar del consumidor, en donde encontramos la aplicación o la plataforma de TurboTax. Es el producto más conocido que tiene Intuit, el software para hacer la declaración de impuestos, tanto para personas como para pymes. Y es interesante porque en un principio esto era hazlo tú solo, pero Intuit ha ido pivotando un poco hacia ayudar a la propia persona o a la empresa a poder rellenar de forma correcta los formularios para la declaración de impuestos, que ya sabéis que como declaréis mal los impuestos, Hacienda viene a trataros como si fueseis delincuentes, así que cuidado. El tercer pilar es Credit Karma, que sirve como la pata always on del consumidor. Pues esto significa que la sociedad siempre requiere de créditos, siempre hay personas dispuestas a meterse en créditos y a través de Credit Karma puedes acceder a ellos. Y por último, el segmento de ProTax, que está compuesto por contables y asesores para que te ayuden a llevar las cuentas del negocio. Estas 3 primeras plataformas son plataformas tecnológicas, es puro software, pero luego tienen ProTax, que esto ya es algo más humano. Tú cuando entras en ProTax, quien te atiende es un humano, no una inteligencia artificial. Lo más interesante de esta empresa es que su producto ya no se basa solo en software, sino que es una combinación de plataforma, datos y asistencia humana. La empresa acumula datos financieros de uso real de su ecosistema, contabilidad, transacciones, patrones, y esto le permite construir automatizaciones, recomendaciones y experiencias guiadas con inteligencia artificial. Esto es como Tesla, que Tesla acumula todos los datos de los conductores de Tesla y a partir de todos los datos de conducción que va recopilando, crea seguros personalizados
para los consumidores. Ahora vamos a ir viendo poco a poco cada uno de sus segmentos para entenderlo bien, pero tenemos que partir de la idea de que QuickBooks es prácticamente el core de la empresa. Para pymes, al menos en los Estados Unidos, QuickBooks es prácticamente esencial. Si una empresa lleva ahí su contabilidad, facturas, conciliación bancaria, reportes, básicamente la empresa ha metido todo su corazón financiero dentro de Intuit. ¿Tú te crees que van a poder salir de ahí fácilmente? Está claro que no. Además, lo interesante es esto, que cuando entras dentro de QuickBooks, Intuit te empieza a ofrecer servicios alrededor, lo que vienen siendo upsells, como por ejemplo que ellos te lleven los pagos, los cobros, las nóminas, que ellos te gestionen absolutamente todo. Pero esto solo lo desbloqueas una vez entras dentro de QuickBooks. Es como mejorar el servicio con servicios extra. Y es que aquí está el punto clave de QuickBooks, ya que el modelo de Intuit no es te vendo el software y ya está, es te meto dentro del sistema, te demuestro que te puedo hacer la vida más fácil y ahora, una vez ya te lo he demostrado, te vendo más cosas. Lo interesante que podría hacer Intuit, y os aseguro que es lo que van a hacer en el futuro porque ya lo han confirmado, es no centrarse tanto en pymes y empezar a subir el nivel, ir hacia compañías más grandes, aumentar el abanico de servicios y soluciones que hacen ahora mismo para intentar abarcar grandes empresas, porque es ahí donde se encuentra el grosso del dinero. Obviamente, una pyme te paga lo que te puede pagar, pero si consigues que un Microsoft utilice QuickBooks, pues ahí el ticket se dispara. Y ahora vamos con TurboTax y Credit Karma, que entra dentro de su segmento de consumidores, más dirigido no tanto a pymes, sino más a personas como nosotros. Esto es interesante porque por un lado TurboTax es un producto completamente estacional, pero con una ventaja enorme. Es un producto donde la confianza lo es todo, pero es que el usuario solamente lo utiliza una vez al año, que es cuando tiene que hacer la declaración de la renta. Lo importante de esto es que el usuario, si ve que con TurboTax ha hecho bien la declaración de la renta, pues no va a cambiar de herramienta. El año que viene va a seguir con TurboTax. Y como Intuit se dio cuenta de esto, de que TurboTax es un servicio más estacional que recurrente, lanzaron Credit Karma para apoyar este servicio que le da continuidad al modelo. ¿Por qué? Porque Credit Karma mantiene al usuario dentro del ecosistema durante todo el año con herramientas de crédito, seguimiento y recomendaciones. Credit Karma es como un marketplace de préstamos y créditos. Imagínate que tú estás buscando que alguien te preste 5.000 euros, pues entras dentro de Credit Karma y tienes como un marketplace, como si fuese Amazon, donde tienes todos los préstamos y créditos disponibles con las condiciones que tiene cada uno. Entonces tú eliges el que quieras y lo solicitas. Una vez visto esto, tenemos que entender cómo monetiza todo esto Intuit, porque no es solamente a base de una suscripción mensual, tiene más cosas. Vamos a verlo. Pero antes de verlo, si has llegado hasta aquí, entiendo que el contenido te interesa, que el vídeo te gusta, por lo tanto, lo lógico es que te quedes. El 70% de los que veis mis vídeos no estáis suscritos, así que ya sabéis lo que hacer. Pues por un lado, Intuit te mete dentro de su ecosistema con un solo producto principal, tú te fijas en un solo producto, entras dentro y ahí luego te empiezan a bombardear. Primero te cobra de manera recurrente por el producto en el que te has fijado, te cobra una mensualidad todos los meses y además te empieza a ofrecer servicios adicionales que obviamente aumentan el ticket medio del cliente con el tiempo. Esto es conocido como un modelo mixto. Entras por una cosa y luego te bombardeo con más cosas. Por un lado, ingresos previsibles con suscripciones y los productos más core, y por otro lado, ingresos variable por estos servicios adicionales que le intentan vender al cliente. Por un lado tenemos QuickBooks, que es el motor recurrente, esto es lo que más pesa dentro del negocio, y aquí es cuando una pyme paga mes a mes por usar el software y el precio varía según el plan y el nivel de complejidad del negocio. Es diferente que si tú tienes una pyme y quieres que simplemente te lleve las nóminas, a que si quieres que te lleve más cosas. Si quieres que te lleve más cosas, te toca pagar una cuota mensual superior. El segundo motor es el de servicios conectados al dinero. ¿Por qué? Porque además de la suscripción, Intuit gana dinero cuando el cliente mueve dinero dentro del ecosistema. Cuando realizas pagos, cobros, nóminas, Intuit se lleva una pequeña comisión de cada movimiento que haces.
Lo interesante de esto, que muy poca gente entiende el poder que tiene esto, es que recordemos, los clientes promedio de Intuit son pymes. Intuit se lleva una mínima comisión por cada movimiento de dinero que hagan estas pymes. Pero claro, la pyme tiende a crecer. Por lo tanto, cuanto más crece la pyme, más beneficios saca Intuit por cada comisión. Esto es interesante porque el modelo de negocio de Intuit crece a medida que van creciendo sus clientes. Se va retroalimentando constantemente, es una pasada. Por otro lado tenemos TurboTax, que es lo que os mencionaba antes, la monetización estacional pero de altísima confianza, es estacional pero recurrente. Sabes que el cliente satisfecho, el año que viene, cuando toque la declaración de impuestos, el tío va a volver. Es así. La confianza se convierte en retención y la retención se convierte en ingresos repetibles. Y por otro lado, Credit Karma es la monetización por recomendación y marketplace financiero. El usuario no paga directamente, sino que cuando el usuario toma una acción financiera recomendada por Credit Karma, que puede ser, por ejemplo, contratar un producto financiero como una tarjeta, un préstamo o lo que sea, pues ahí la empresa Credit Karma absorbe un poco de comisión tras ese movimiento financiero. Pasamos directamente a los resultados del 2025 y os he querido preparar esta tabla. Primero tenemos esta tabla en donde os he puesto por segmento cómo ha ido evolucionando desde el 2020 hasta el cierre de 2025. Es una tabla hecha por mí, la fuente en este caso soy yo, que he cogido los datos de sus informes financieros desde el año 2020. Vemos que el apartado de Global Business Solutions, donde tenemos QuickBooks y MailChimp, desde el año 2020 hasta la actualidad ha crecido a un ritmo anual del 22,3%. TurboTax ha crecido en este mismo rango temporal en un 9,2% anual. Credit Karma, que fue adquirida en el 2020, en diciembre de 2020, por lo tanto se empieza a computar a partir de 2021, ha crecido a un ritmo anual del 27,2% y ProTax a un ritmo anual del 4,7%. Aquí vemos, os he hecho esta gráfica en donde lo podemos ver de una forma más visual. La columna azul es Global Business, donde tenemos QuickBooks y MailChimp. Vemos que es lo que más crecimiento tiene y además es un crecimiento predecible. Su segmento de Consumer, la columna naranja. Credit Karma, la columna verde, que también está creciendo con bastante ritmo. Y ProTax, que se mantiene más estable, crece poquito a poco de una forma muy estable a lo largo del tiempo. Que 2025 fue realmente un año muy bueno. ¿Justifica la caída del 30% en sus acciones? Lo veremos al final del vídeo. Pero de momento vemos aquí resultados del año 2025. Los ingresos crecieron a un 16% anual. El beneficio operativo creció un 36%, el beneficio neto un 31% y el beneficio por acción diluido, que es el que nos importa, el 31%. También os lo muestro aquí por segmentos. QuickBooks y MailChimp crecieron un 16% y representa el 59% de los ingresos que genera Intuit. TurboTax creció un 10%, equivale al 26% de Intuit. Credit Karma explotó un 32% de crecimiento, una barbaridad, y representa ahora mismo el 12% de los ingresos de la empresa. ProTax un 4%, representa el 3% de los ingresos de Intuit. Ahora vamos a analizar los resultados más recientes de Intuit, pero antes de ello, si este vídeo te aporta valor, en la newsletter profundizo aún más, desde reflexiones, análisis y avisos importantes. Os dejo el enlace en la descripción, es completamente gratuito. Vamos a analizar sus resultados más recientes del último trimestre del año 2026, primer trimestre 2026, ya que Intuit lleva otro año fiscal. Ya han presentado este primer trimestre del año 2026. Después pasaremos a ver qué es lo que ha dicho la compañía para el futuro de la empresa de cara a este año 2026, que han dado datos bastante importantes y necesarios de saber para ver hacia dónde se puede ir la acción a largo plazo. Vemos que sus ingresos han crecido en este primer trimestre en comparación con el primer trimestre de 2025 un 18%.
el EBIT ha crecido más de un 100%, el beneficio neto más de un 200% y el beneficio por acción diluido ha crecido más de un 120%. Sin duda alguna apunta espectacular, pero vamos a ver qué es lo que ha dicho la empresa de cara al segundo trimestre y después veremos lo que han dicho de cara al cierre del año 2026. Por el crecimiento en los ingresos han predecido que este segundo trimestre van a crecer sus ingresos entre un 14 y un 15% y su beneficio por acción nos vamos a centrar en el EPS GAAP. Van a tener un beneficio por acción diluido de entre 1,76 y 1,81 dólares. Os he querido también mostrar el non-GAAP porque esto los alumnos de la Academia de Inversión ya entienden estos datos, pero aquí hay que tener cuidado porque cuando una empresa presenta resultados muy diferentes entre el GAAP y el non-GAAP, cuidado, fijaros lo diferente que es. Esto, el GAAP, es lo que está aceptado contablemente en la normativa de los Estados Unidos. Por lo tanto, es en lo que nos vamos a fijar. Y el non-GAAP suele ser ajustes que te hace la empresa y lo que ellos consideran que realmente van a ganar. Yo aquí veo una diferencia del 100%. Muchísimo cuidado, porque esto es que la empresa está haciendo ajustes para que las cuentas parezcan mejores. Y no os preocupéis porque también han dado su guidance para el 2026 y aquí os lo voy a ir desarrollando. Pretenden ingresar entre 20.9 y 21 billions, que eso supone un crecimiento respecto al 2025 del 12 y 13%. QuickBooks y MailChimp, que está en este segmento, crecerá entre un 14 y un 15%. El segmento de consumidor crecerá entre un 8 y un 9%. TurboTax aproximadamente un 8%, estos son datos que ellos mismos han dado. Credit Karma crecerá entre un 12 y un 13%. ProTax entre un 2 y un 3. Y aquí vemos una red flag, que para mí es una red flag, que vemos como el beneficio por acción oficial, el que permite la SEC, el que está aceptado por las normas contables, crecerá entre un 12 y un 15%, entre 15,50 y 15,70 dólares. Pero si vemos el beneficio por acción ajustado por la empresa, que es lo que realmente la empresa te diría si no le obligasen a darte el dato real, la empresa te dice que van a estar prácticamente ganando 23 dólares por acción. Ya sabéis que soy exigente a la hora de valorar las empresas y esto es algo que a los alumnos de la Academia de Inversión intento meterles a fuego en la cabeza. Hay que ser conservador a la hora de analizar empresas. Cuanto más conservadores seamos, más sorpresas positivas vamos a tener en la inversión. Bueno, la tasa fiscal, la empresa ha dicho que probablemente paguen un 23% este año. Y ahora vamos a analizar los fundamentales a lo largo del tiempo de esta empresa, porque está bien conocer los resultados más recientes, pero para hacernos una idea de la salud de este negocio, tenemos que ver los fundamentales a largo plazo de la empresa. Pero antes os sugiero que me sigáis en Instagram, ya que en YouTube es donde profundizamos en empresas, pero en Instagram lo dedico más para el día a día, ideas rápidas, reflexiones y al fin y al cabo yo os lo sugiero porque si queréis tener contacto directo conmigo para resolver cualquier duda o lo que sea, en Instagram es donde estoy presente. Vamos a revisar los fundamentales históricos de Intuit desde el 2016 y empezamos por su facturación. Su facturación vemos que es muy, pero que muy predecible, con un crecimiento anual desde el 2016 del 16,3% al año. En margen EBITDA podemos ver una ligera expansión. Desde el 2016 un margen EBITDA del 37,3% para llegar a un 41,9%. No está mal. Mientras los márgenes se expandan es buena noticia. Y aquí vemos una mayor expansión, también es muy positivo, en los márgenes EBIT. En el 2016 un margen EBIT del 33% y actualmente casi del 41%. Algo muy interesante, ya que el margen EBITDA y el margen EBIT son muy parecidos. ¿Y por qué es tan parecido el margen EBITDA frente al margen EBIT? Pues por la dilución, o en este caso hay menos dilución en la depreciación y la amortización. ¿Qué es esto que os estoy contando? Registraros abajo en la descripción en la lista prioritaria para acceder a la Academia de Inversión.
Ya hablaremos de esto más adelante. El margen de beneficio neto también se está expandiendo y esto sí que es muy positivo, ya que el beneficio neto no refleja la estructura que hay dentro de la empresa y vemos que la estructura cada vez se está volviendo más eficiente. En el 2016 un margen de beneficio neto del 21% y ahora de casi el 31%. Esto es un dato buenísimo. El beneficio por acción obviamente va a ir acompañado de los buenos datos que hemos visto antes. Si la facturación y los márgenes van en expansión, el beneficio por acción también tiende a ir en expansión. En este caso, en el 2016 ganaban $3,70 por acción y ahora ganan casi 16, lo que supone un incremento anual del 15,7, una barbaridad. Márgenes free cash flow, vemos unos márgenes muy estables. Desde el año 2018 llevan con unos márgenes que van rebotando entre el 30 y el 33%. Por lo tanto, podemos intuir que su futuro seguirá siendo más o menos parecido a este. El dividendo, que sé que a muchos de vosotros os gusta el dividendo, a mí personalmente no me tiende a gustar para nada, pero vemos que el dividendo lo aumentan todos los años de forma sostenible a un ritmo de más o menos el 14,7% anual. Si nos fijamos en la deuda neta EBITDA, que yo siempre hago mucho hincapié en lo importante que es esto, deuda neta, comparar la deuda neta con otras partidas, en este caso lo comparamos con el EBITDA, y vemos que desde 2016 la empresa juega con deuda y luego caja, sucesivamente. Vemos cómo va subiendo. Aquí la empresa tiene deuda, aquí no, durante todo este periodo no tiene deuda. Vuelve a endeudarse para amortizar la deuda, vuelve a endeudarse para seguir amortizando la deuda. ¿Por qué hace esto? Recordar que antes, en el apartado de modelo de negocio, os explicaba que Intuit va haciendo adquisiciones, va comprando otras empresas para adherirlas dentro de su ecosistema. Y aquí es donde podemos ver cómo hace esto. Cuando la empresa va a hacer adquisiciones, se endeuda, pide deuda, adquiere la empresa, la integra dentro de Intuit y luego vuelve a hacer lo mismo, y así de forma sucesiva. Por lo tanto, podemos intuir que el comportamiento de Intuit de cara al futuro con la deuda va a ser parecido a lo que estamos viendo, ya que llevan haciendo esto desde el año 2006. Y antes de pasar con la parte que más os interesa, de estimar cuánto pueden costar las acciones de Intuit en un futuro, quiero recordaros que próximamente abriré una nueva edición de la Academia de Inversión. El curso está hecho para que de no saber nada puedas llegar a invertir como un profesional en menos de 100 horas de formación. Si quieres acceso prioritario y un descuento inicial, regístrate en la lista prioritaria que te dejo en la descripción. Simplemente pones tu email y tu nombre y ya estarás en la lista prioritaria. Considero que Intuit ahora mismo tiene dos problemas bastante grandes. El primero de ellos es el miedo generalizado en el sector al que pertenece, que es el sector software. Estamos viviendo desde hace un año y medio más o menos cómo el sector software está desplomándose en bolsa. Constellation Software un menos 45, Shopify menos 21, Adobe menos 50, Figma menos 76. Y yo creo, sinceramente, que en el caso de Intuit, al ser un software completamente horizontal, la amenaza de la inteligencia artificial es aún mayor. La inteligencia artificial no creo que sea amenaza para empresas como Constellation Software, que ofrece softwares completamente verticales. Pero una inteligencia artificial puede hacer perfectamente lo que hace Intuit. No creo que Intuit tenga tantas ventajas competitivas como para no sufrir con la inteligencia artificial. Yo creo que Intuit va a verse bastante golpeada por ella y ya se está viendo un menos 31% en bolsa. El segundo problema son los múltiplos de valoración a los que el mercado está valorando a esta empresa. Durante los últimos 5 años el mercado ha llegado a pagar 60 veces PER por esta empresa y actualmente está en 24 veces PER, pero es que la media en la que ha estado la compañía ha sido un PER 35. Y si encima sumamos esto con que el múltiplo EV Free Cash Flow ha sido valorado a una media de 31 veces en los últimos 5 años. Tenéis que tener en cuenta que esta valoración, un PER 35 y un EV Free Cash Flow de 31 veces,
Así es como valoramos a empresas como Google, Microsoft, Meta, Amazon, Apple, pero Intuit no tiene la calidad que tienen estos negocios. No podemos comparar a Intuit con estos grandísimos negocios, que son los mejores negocios de todo el planeta. Y el problema es que el mercado estuvo valorando a Intuit incluso por encima de negocios de alta calidad como Google, Meta, Microsoft, Amazon y Apple, y eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, la corrección que está habiendo en bolsa se está juntando por las dos cosas, por el miedo a la inteligencia artificial y por la sobrevaloración en sus múltiplos. Y aquí os enseño la valoración que sale con mi plantilla de valoración que utilizo yo y que también utilizan los alumnos de la Academia de Inversión para valorar empresas. En este caso nos sale que a precios actuales, el 28 de enero, que es cuando estoy grabando esto, Intuit cuesta, su acción vale $545. Mi estimación de cara a 5 años, es decir, a 2031, lo hemos estimado de esta forma, que sus ingresos van a crecer a un ritmo medio del 12% anual, con un margen EBIT estimado de entre el 24 y el 25%, una tasa impositiva estimada del 20% y sin reducción de acciones, es decir, que la empresa no va a recomprar acciones o lo hará de una forma muy residual, que apenas se vaya a notar. Y yo he puesto, y estoy siendo generoso, un PER objetivo de 26 veces y un EV Free Cash Flow objetivo de 25 veces. Con esta estimación nos sale que la empresa en 5 años el precio de sus acciones será de $736, lo que viene siendo una rentabilidad anualizada del 6,2%. Por lo tanto, ¿considero que Intuit puede ser una oportunidad de inversión? Realmente no lo creo. Primero, la rentabilidad que nos está dando, un 6,2% anual de cara a los próximos 5 años, es una rentabilidad bastante pobre. Creo que hay bastantes mejores oportunidades ahora mismo en el mercado en donde podríamos centrar nuestras inversiones. Y por otro lado, los dos problemas que os he mencionado hace poco. El problema de la inteligencia artificial, que sí que considero que al ser un software horizontal, la inteligencia artificial puede atacar bastante a este negocio, y por otro lado la valoración de los múltiplos. Probablemente siga cayendo porque los múltiplos a los que sigue cotizando siguen siendo bastante exigentes y yo he sido muy optimista con los múltiplos que le he dado, así que probablemente incluso la rentabilidad del 6% anual durante los próximos 5 años sea demasiado alta. Probablemente estemos más cerca de una rentabilidad del 4% anual. Dicho esto, chicos, me voy despidiendo. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Os dejo por aquí la Academia de Inversión con el link, el enlace en primera línea de la descripción para que os alistéis en la lista prioritaria. Es completamente gratuito entrar en la lista prioritaria y no te compromete a absolutamente nada. Es simplemente para que yo te pueda avisar cuando vaya a abrir las plazas de la próxima edición de la Academia de Inversión y que te pueda enviar un descuento, ya que solamente vais a tener descuentos los que estéis dentro de la lista prioritaria. Así que chicos, por aquí me voy despidiendo, espero que os haya gustado un montonazo este vídeo, dejar vuestro like, revisar la descripción que siempre hay cosas muy importantes y nos vemos en el próximo análisis del próximo domingo a las 3:30 hora española, como siempre. Hasta la próxima chicos, chao chao.